Vamos a empezar. Bueno, esta es la última conferencia del día, de estas jornadas atípicas que hemos organizado. Y bueno, es una conferencia que se llama Hablemos de Numismática, que los miembros de IFINRA decidieron pasarla de un ciclo que tenían de bibliografía numismática, pasarla para estas jornadas, en lugar de la fecha originalmente que tenían. Así que bueno, les agradecemos por eso y por participar desde IFINRA en estas jornadas. Como les dije, es bibliografía numismática, se llama el ciclo, y van a exponer Daniel Oropesa Alba acerca de monedas redondas de cordoncillo coloniales americanas, Darío Sánchez Abrego de Tandil nos va a exponer sobre bibliografía de exonumia, Ariel Dava sobre numismática argentina y Fernando Chao sobre medallística. Así que bueno, les cedo la palabra y éxitos. Adelante, Daniel, todo tuyo. Muchísimas gracias. Primeramente quiero hacer un atentísimo saludo a todos los miembros del Centro Numismático de Mar del Plata, a su presidente, al señor Mario Amsler, por dirigir en esta plataforma digital el encuentro anhelado de Mar del Plata 2020. Y si bien no podemos estar presencialmente en aquella paradisíaca región de la Argentina, este medio nos permite compartir y charlar en torno a nuestra pasión por la numismática. También quiero hacer un atentísimo saludo al señor Jorge Madonna, Paz, presidente de FENIMA, a quien hacemos llegar un reconocimiento internacional por su gran liderazgo, por su gestión impecable y por todos los aportes tan trascendentales que ha podido realizar en sus años de presidente por la numismática argentina y americana. Y de la misma manera celebramos la proclamación del señor Ulises Gardoni Jáuregui como nuevo presidente de IFINRA, y nos alegra mucho saber que el nuevo presidente es un hombre absolutamente instruido en el clasicismo grecolatino de la moneda, por lo cual nuestro continente va a tener, con su presidencia y su liderazgo, un renacimiento cultural en torno a la antigüedad clásica grecolatina. Saludo también al presidente del Instituto Federal de Investigación Numismática, don Darío Sánchez Abrego, y a todos los distinguidos colegas de IFINRA. Y antes de iniciar mi ponencia voy a solicitar que me permitan compartir en pantalla la diapositiva que he preparado para esta oportunidad. ¿Podemos ver plenamente la diapositiva que tengo preparada para ustedes? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Monedas redondas de cordoncillo coloniales americanas desde la perspectiva de la bibliografía es el tema que he presentado para sumarme a las memorables 40 jornadas numismáticas de Mar del Plata. En esta oportunidad voy a hablar de Potosí, pues Potosí fue la casa de moneda perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, entidad política que surgió a finales del siglo XVIII, constituidas los actuales territorios de la República Argentina, el Estado de Bolivia, el Paraguay, una parte importante de la costa sur del Brasil y también, por supuesto, el Uruguay. Voy a poder centrar la temática de mi conferencia únicamente en la Casa de la Moneda de Potosí por la escasez del tiempo y para poder tener justamente una visión panorámica concreta de lo que ha sido la segunda Casa de la Moneda de Potosí como fábrica destinada a la acuñación de monedas circulares de cordoncillo. Como todos sabemos, este monumental edificio de la segunda casa, actualmente declarado Patrimonio de la Humanidad, inició sus labraciones en el año de 1767, acuñando hermosísimas monedas columnarias. Acuñó todo el periodo de pertinencia al Imperio Español. Es más, Potosí fue la última ciudad liberada de Sudamérica de la dominación hispánica. En el año de 1825, cuando todos nuestros hermanos suramericanos ya estaban autogobernados e independientes, Potosí seguía bajo el dominio del general Pedro Antonio de Olañeta,
un militar absolutista que había abrazado la causa más radical dentro del ejército español, había trincherado su tropa en Potosí, y no fue sino hasta su derrota del día 2 de abril de 1825 que la ciudad se libera de la presencia hispánica y se prepara para la creación del Estado independiente de la República Bolívar el año 1825. Por lo tanto, fue la última ceca en mecanizarse y también la última ceca en liberarse de la dominación hispánica. La moneda de cordoncillo ingresa a Potosí desde el concepto de unificar la acuñación de monedas en ultramar, todas desde la perspectiva de que sean piezas redondas de cordoncillo acuñadas con tecnología estándar, y la mecanización de la ceca se inició, por supuesto, en México y terminó en Potosí. Fue la última en mecanizarse la ceca de Potosí. Sin embargo, curiosamente, es la única que conserva los molinos de laminar originales llegados desde España en el año de 1750 mediante el puerto de Buenos Aires hasta la Villa Imperial. Además de tener los molinos originales, hay algo súper importante que se conserva en Casa de la Moneda de Potosí y que son las fuentes principales y las fuentes primiciales de primera mano para poder hacer cualquier tipo de investigación histórica numismática. Estamos hablando justamente del archivo histórico de la Casa Nacional de Moneda de Potosí. Fue creado a partir de 1930 por Armando Alba, quien además de restaurar el edificio y conformar en este monumental edificio un museo, se dio a la tarea de recuperar para la historia diferentes fondos documentales, como ser los de cajas reales que se encontraban en la alcaldía, las escrituras notariales que se encontraban en la gobernación. Al mismo tiempo allí se encontraban también documentos importantísimos del Tesoro Público. En el edificio de la segunda Casa de la Moneda se habían conservado para la posteridad los fondos referidos a Casa de Moneda propiamente dicha, que se componen de fielatura y se compone también para la segunda Casa de la Moneda de inventarios de materiales de diferentes periodos, entre los cuales, por supuesto, siempre saltan a relucir inventarios de puños, troqueles y matrices. Adicionalmente, el Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda de Potosí cuenta con una colección muy avanzada de documentos oficiales de la Casa de la Moneda, librada a través de su tesorero o el superintendente de la Casa de la Moneda, que hacía las veces de tal el gobernador intendente de la villa, con el virrey radicado en el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, la comunicación directa de Potosí con Buenos Aires es posible rastrear desde cierta manera a través del Archivo Histórico de Potosí. Por supuesto que la otra parte importantísima de nuestras fuentes primarias para poder investigar el tema de la moneda circular en Potosí se puede encontrar en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en la ciudad de Sucre, capital del estado de Bolivia. Esa ciudad fue antes la llamada Ciudad de La Plata, capital de la Audiencia de Charcas. Al ser la sede metropolitana en lo eclesiástico y en lo jurídico, se pudo conservar allí un importante fondo documental que tiene que ver con la fiscalización a la Casa de la Moneda de Potosí y también una colección importante de documentos referidos a la etapa final de la dominación hispánica y el inicio de la República Boliviana. Otro de los fondos más importantes para poder consultar la bibliografía primaria para la casa, para estudiar la moneda de cordoncillo, es, por supuesto, el monumental Archivo Histórico Nacional de Buenos Aires. En este archivo fantástico, en la sala novena, se encuentra una gran cantidad de documentos relativos a Potosí, a sus labraciones, órdenes expresas, solicitudes de envío de remesas y de dinero, desde la perspectiva de que en Buenos Aires se encontraba el Tribunal Mayor de Cuentas del Virreinato, que controlaba las finanzas de todas las provincias que pertenecían a la entidad política del Virreinato del Río de la Plata. Adicionalmente, cabe resaltar de que en el Tribunal Mayor de Cuentas habían oficiales reales dedicados absolutamente a planificar y a tomar en cuenta los recaudos suficientes de dinero para poder ejecutar todas las partidas que se tenía en el gasto público de la Real Hacienda y, por supuesto, mandar las grandes partidas de remesas a la corona a través de la armada que partía de Buenos Aires rumbo a la península ibérica.
La sala 9 es especializada en material de la Casa de la Moneda de Potosí y también en material dedicado a la audiencia de Charcas. Por lo tanto, es uno de los lugares favoritos para poder investigar la historia monetaria y la historia de la Real Hacienda y, por supuesto, la historia numismática de Potosí durante los siglos XVIII y XIX. Aquí justamente han realizado importantes estudios de la moneda potosina Arnaldo Cunietti Ferrando o nuestro distinguidísimo maestro Humberto F. Bursi. Ni qué decir, el Archivo General de Indias siempre es el repositorio por excelencia cuando se tiene que estudiar la política monetaria indiana y cuando se tiene que estudiar importantes sucesos históricos plasmados a través de legajos o colecciones documentales que han pasado a la posteridad en el Archivo General de Indias radicado en Sevilla. Por supuesto, la perspectiva de la administración política centralizada ha permitido que documentos oficiales de todas las posesiones americanas vayan a archivarse definitivamente en este archivo que fue creado exprofesamente para este fin por el famoso monarca Carlos III. Este sigue siendo el sancta sanctorum de todos los documentos oficiales de las casas de moneda americanas. Recordemos que fue en el AGI que nuestro buen amigo Jorge Proctor pudo resucitar a la Casa de la Moneda del Panamá, y es también el AGI donde se encuentran documentos, en algunos casos aún inéditos, sobre las políticas monetarias, las pragmáticas, las reformas, las sanciones y procesos sui generis a fundos peculiares de la monetación americana. En el AGI también se encuentra un monumental documento seguido al capitán Francisco Gómez de la Rocha, que si bien no participa en el periodo de moneda de cordoncillo, pero es un personaje crucial para entender la historia monetaria americana. Finalmente, Lima, porque recordemos que Lima fue la metropolitana más importante de Sudamérica y Potosí estuvo vinculada hasta Lima, hasta la creación del Virreinato de Río de la Plata, y después, en los años 1810, cuando el 25 de mayo se produce la Revolución de Buenos Aires y cuando los diferentes participaciones se el virrey Abascal y Sousa, radicado en Lima, determina anexarse nuevamente a la Casa de la Moneda de Potosí, a las provincias de Charcas, incluso a la provincia de Tucumán, al dominio limeño. Por lo tanto, considero que estos son los 5 fondos de fuentes primarias, de fuentes de archivo, caso concreto de la ceca potosina, que fue la ceca para regiones como Córdoba, Mendoza, Rosario y por supuesto Buenos Aires. Debemos señalar que Cunietti ha tenido una gran etapa de investigador en el archivo de la Casa de la Moneda de Potosí, ha podido digitalizar diferentes fondos en esa temporada con la única tecnología que la fotografía, justamente sus fuentes para poder lograr la innumerable cantidad de publicaciones en categorías de folletería y artículos que han sido insuperadas entre estos 5 fondos. Conservado la sabiduría, el conocimiento de la moneración de cordoncillo y por supuesto cualquier investigación que desee revelar suceso o alguna faceta todavía desconocida o en análisis de la moneración de cordoncillo potosina puede encontrarse indistintamente en estos 5 repositorios. ¿Qué contiene especialmente el Archivo Histórico de Potosí? Empezamos con un documento sumamente curioso en el que ustedes pueden ver en pantalla el monograma de Potosí de la moneda de cordoncillo, que no es más que el inventario de todos los artefactos enviados desde España por el famoso Marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda del rey Felipe V, para que en Potosí, Villa Imperial, se deje de acuñar bajo la tecnología del golpe de martillo produciendo macuquinas y se empiece a hacer moneda de cordoncillo. Este documento es una pieza tan importante de nuestra historia monetaria que el año pasado ha sido postulado a la memoria del mundo, y entre los diferentes eruditos de la monetación y de la historia numismática que han presentado cartas de respaldo, puedo saludar
Atentamente a Jorge A. Proctor y a Jorge A. Madonna, quienes se han sumado ambos con una carta de recomendación para que este documento, que es prácticamente el inicio de la moneración de cordoncillo, pueda ser registrado en el catálogo de los documentos más importantes para concebir la historia americana. Adicionalmente, en este fondo, además de encontrar documentos de labranzas, documentos de filatura, correspondencia interna de las asignaciones de plata en barra que se internaban a la seca, las reducciones para convertir a cospeles con esa tecnología de los molinos de laminar, finalmente la acuñación en los diferentes discos de volante, podemos encontrar importantes fondos como por ejemplo ese del año de 1813 y del año de 1815 dedicados a la moneración de la moneda independiente de la moneda patria argentina de 1813 de Belgrano y 1815 de Rondó. Cabe señalar de que este fondo ha sido escrupulosamente estudiado por dos importantísimos miembros de IFINRA, como son Luciano Pesano, Jorge Madonna, que en su incursión al archivo de Potosí han podido indagar en la documentación pertinente para resolver todos los pequeños detalles que quedaban inconclusos. En la Seca de Potosí, en su archivo histórico, podemos ver libros de balances y libros documentales importantes conservados para poder conjeturar las cantidades acuñadas en la Casa de la Moneda de Potosí de Cordoncillo, libros que son fundamentales para haber podido llegar al resultado final del doctor Carlos Limeño, una tarea enorme de poder proyectar las cantidades acuñadas en las casas de moneda de Lima y la Casa de la Moneda de Potosí, un trabajo notable que se realizó en la década de los 80-90, felizmente pudo completar esa saga, convirtiendo todas las anotaciones y todos los datos de balances y todos los registros monetarios realizados bajo la técnica del sistema monetario español, dividido en marcos, onzas y otros completamente confusos para la sociedad moderna, y Glenn Murray en 2016 pudo hacer la conversión definitiva para que en sencillo lenguaje de kilos y de gramos, además de piezas, podamos conocer las enormes cantidades acuñadas en estas dos importantes secas americanas. También encontramos en esta Casa de la Moneda y en este fondo los documentos del Tesoro Nacional de Bolivia, donde se consagran las conversiones de la moneda española terminada por Fernando VII y la moneda iniciada en 1825 por el Libertador Bolívar para la República Boliviana. Esta curiosa colección de documentos que forma el Archivo Histórico de Potosí nos ha permitido develar importantísimos sucesos curiosos y trascendentales, tanto de monedas como de medallas, y ha sido una de las fuentes primarias que luego importantísimos escritores, numismáticos e historiadores puedan proyectar publicaciones fantásticas que son parte importante de las fuentes secundarias de la moneda de Cordoncillo. Podríamos empezar diciendo de que ya en el siglo XVIII, el célebre jurista nacido en Asunción del Paraguay, don Pedro Vicente Cañete y Domínguez, hombre celoso en la administración de la corona y además proclive a las ideas monárquicas, había proyectado un documento fundamental titulado Guía Histórica, Geográfica, Física, Política, Civil y Legal del Gobierno e Intendencia de la provincia de Potosí. Es un monumental libro que, si bien fue escrito en el siglo XVIII, en 1767, por desavenencias del propio autor con el grupo más poderoso de mineros de Potosí, llamados los azogueros, dicho libro nunca vio la luz hasta el año de 1952, cuando Armando Alba, ya con la editorial Potosí implantada en Casa Nacional de Moneda, pudo publicar. Este documento es revelador, pues nos muestra desde la perspectiva monetaria importantísimos análisis del costo de fabricación. Nos puede mostrar en este documento Cañete la dificultad de encontrar combustible para hacer adecuadamente los trabajos de fundición y además los trabajos de afinación de las pastas. Adicionalmente nos muestra tablas comparativas muy importantes de salarios de los funcionarios de la primera casa en comparación con los trabajos de la segunda. Por lo tanto, una de las más tempranas fuentes secundarias es la Guía de Potosí, famoso Pedro Vicente Cañete.
Ya en el siglo XIX, otro importantísimo documento monetario es el Manifiesto de Plata extraída en el Cerro Rico de Potosí desde 1556 hasta el año de 1800, escrito en Potosí por don Lamberto Sierra, ministro contador de las Cajas Reales de Potosí, en pleno periodo de transición del siglo XVIII al XIX. Lamentablemente este texto tampoco fue publicado en su tiempo, sino hasta el año de 1971, cuando la Academia Nacional de la Historia de Buenos Aires hace la publicación de este singular texto con un magistral prólogo del capitán de fragata Humberto F. Burso. Esas son las dos más tempranas bibliografías recomendadas para estudiar la moneda de cordoncillo potosina y, por supuesto, después de estos dos importantes textos todavía escritos durante la dominación hispánica, pasamos dentro del siglo XIX a otro texto sumamente importante escrito por uno de los intelectuales más destacados de Bolivia, como fue don Modesto Miste Tinajeros. Este personaje, además de ser un virtuoso literato, un hombre culto y de fina educación, fue diplomático boliviano y fue el embajador de Bolivia ante la República Argentina en la década de 1870. Allí pudo tener amistad con prominentes personajes dedicados a la actividad cultural, con quienes ha tenido una selecta comunicación epistolar, y justamente en el momento en el que empezaba a mostrar las tradiciones y las leyendas potosinas en territorio argentino, se le ocurrió la brillante idea de escribir un documento titulado La Casa de Moneda de Potosí, documento leído en el certamen literario de la Sociedad Cortés el 6 de agosto de 1878 y publicado por la tipografía El Tiempo de Potosí. Omiste nos muestra la primera perspectiva de la acuñación de moneda de cordoncillo y de la circulación de la moneda como tal. Adicionalmente, él en su texto nos hace conocer importantísimos factores históricos de la construcción del monumental edificio de la Segunda Ceca, como al mismo tiempo nos da una detallada muestra de las personas importantes que trabajaron en este periodo, como entre ellos aquel gobernador intendente de Potosí, célebre porque fue él quien puso la palabra final para construir la segunda casa de la moneda de Potosí, como fue don Ventura Santelices y Benel. Después de Omiste, y todavía en el siglo XIX, no podemos dejar de emitir una palabra de reconocimiento y de gratitud a uno de los eruditos más grandes que ha visto el continente americano, como es don José Toribio Medina. Este personaje, bibliófilo de los más destacados que se han suscitado en el siglo XIX, ha presentado una colección enorme de documentos importantes para la numismática, de documentos importantes para la historia de su país, Chile, de documentos trascendentales para la historia de la imprenta o para la historia de la Inquisición. Concretamente en su historia monetaria y en sus medallas coloniales hispanoamericanas publicadas en Santiago de Chile por el propio autor en el año de 1900, hace un exhaustivo y detallado trabajo minucioso, numismático, muy bien documentado a través de fuentes primarias encontradas en diferentes archivos, como el de Lima, el de Buenos Aires y el de Santiago, además del de Sucre, Bolivia, para poner en el contexto el surgimiento de la moneda colonial, desde las macuquinas hasta las columnarias y por supuesto las piezas de busto. Pero adicionalmente, el trabajo más significativo de Medina es hacer la primera seria catalogación de las medallas hispanoamericanas acuñadas en diferentes secas. Es por eso que el trabajo de Toribio Medina es más revelador que los anteriores desde la perspectiva medallística y por supuesto que sólido y además digno de análisis y de estudio profundo para quienes estudiamos las amonedaciones en paralelo entre las secas americanas, especialmente de Sudamérica, y quienes también tenemos pasión por las piezas y por las medallas acuñadas en el contexto histórico de las guerras de la emancipación o de los sucesos trascendentales como juras de monarcas y otros. Durante el siglo XX ha habido una ebullición de estudios relativos en torno a la moneda de cordoncillo. Principalmente podemos señalar dos polos importantes de producción numismática
en cuanto a literatura numismática. El uno, sin lugar a dudas, Buenos Aires, y el otro, Lima. En este diálogo y en este discurso sostenido entre estas dos capitales importantísimas de Sudamérica, se han ido presentando importantísimos documentos como el del capitán Humberto F. Burcio, publicado en el año de 1945 sobre la seca de la Villa Imperial de Potosí y la moneda colonial, publicación del Instituto de Investigación Histórico en el número 88 de Buenos Aires, y publicado bajo la editorial Poisser. Uno de los documentos, sin lugar a dudas, más importantes de su tiempo, que junto con el diccionario numismático de Burcio, son los dos más grandes aportes y son las dos más importantes obras que pudiésemos citar de este singular capitán de fragata para la moneda de Cordoncillo. En esa época, la Casa de la Moneda de Potosí iniciaba su proceso de restauración. Hasta 1925 se había convertido en cuartel. Sus enormes patios habían sido divididos para que se puedan utilizar como depósitos e incluso se utilizó durante un tiempo la Casa de la Moneda como una cárcel. También para el funcionamiento de juzgados y de oficinas de la administración pública de Potosí, sin tener ningún tipo de consideración en la conservación de su infraestructura, olvidando por completo la existencia de documentos, de una colección enorme de material completamente industrial, como ser las máquinas a vapor, la colección de cuños y troqueles, y por supuesto los enormes pinos de laminar que estuvieron a un paso de convertirse en leña. En 1925 se inician los primeros trabajos y las primeras políticas para recuperar el edificio, pero solo a partir de 1930 se puede salvar el edificio e iniciar su restauración. En ese tiempo, Armando Alba viaja a Buenos Aires para tomar contacto con Ricardo Levene y meses después se incorpora a la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina, en ocasión en la cual leyó un trabajo titulado Imagen de Potosí y de su Casa de la Moneda, trabajo publicado por Alba en el año 1943, publicado en Buenos Aires por la editorial Plantier, Talleres Gráficos. Y años después vendrá un boom para el estudio de la propia Casa de la Moneda de Potosí con la perspectiva de diferentes arquitectos que, con una concepción patrimonialista, empiezan a poner sus ojos en colaborar con la recuperación del edificio, entre los cuales podemos citar al arquitecto Burcio. Este continuo diálogo de la Casa de la Moneda en restauración ha permitido de que el diálogo en todo su producto fabricado tenga cada vez más notoriedad. Son importantísimos los trabajos realizados en ese tiempo por los distinguidos numismáticos argentinos Ferrari, y por supuesto, años después, Arnaldo Cunieti presenta un trabajo sumamente interesante relativo a la historia de la Casa de la Moneda de Potosí durante las guerras, perdón, la historia de la Casa de la Moneda de Potosí durante la dominación hispánica. Si bien este trabajo recién se publicó en el año 95, el producto de su investigación empezó en los años 50 y a partir de los años 56 empezó a publicar una serie de artículos sueltos sobre la monedación potosina, tanto de piezas monetarias como de medallística, que forman un selecto corpus publicado en diferentes años a través de sus cuadernos de historia numismática. Más al punto sobre la moneda circular, es un importantísimo trabajo titulado La Casa de la Moneda de Potosí durante las guerras de la independencia en Potosí, publicado en Potosí. Este trabajo es una síntesis del último periodo de la acuñación en esta seca de Potosí y además tiene importantísimos detalles sobre la acuñación paralela de moneda, tanto en oro como en plata, como medallas de proclamación y medallas en homenaje a diferentes sucesos históricos suscitados como las batallas de Salta, Tucumán y otros hechos importantes. Por supuesto que desde la perspectiva de la catalogación, el trabajo más serio que se ha podido concebir después del catálogo Proyecto Cunieti en los años 70
tiene que ver con el trabajo de Héctor Carlos Jansson del año 1998, la moneda circulante en el territorio argentino desde 1767 hasta 1998. En este trabajo, el numismático Héctor Carlos Jansson hace un minuciosísimo trabajo en torno a lo que tiene que ver con la Casa de la Moneda de 1767, el primer año de acuñación de monedas circulares en la Seca de Potosí. Sobre este mismo texto, él ha presentado dos diferentes textos que son actualizaciones constantes a su conocimiento y, sin lugar a dudas, el último texto publicado hace un par de años es uno de los más avanzados para poder comprender la catalogación, las variantes y las piezas más raras e icónicas acuñadas en esta seca, tanto para la dominación española de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, como también para las acuñaciones del Río de la Plata del 13 y del año 15. Desde la perspectiva peruana, si bien Celcho fue apasionado de la moneda macuquina, nadie estudió con más interés la moneda de cordoncillo como Carlos Lazo García. Él ha presentado una serie importante de documentos, entre los cuales podemos mencionar como compilación de todas sus obras a La Moneda, editada en el año 2008 por el Instituto de Ciencias y Humanidades de Breña, de Lima, Perú, que contiene la síntesis más importante de los trabajos de Carlos Lazo García, desde los más antiguos que tienen que ver con el conocimiento de la hornaza, hasta su trabajo más fecundo que tiene que ver con la moneda como tal. Finalmente, y todavía desde la perspectiva peruana, en el año 2009, el distinguido profesor Héctor Noejovich Chernov, juntamente con Carmen Salazar Soler y Luis Miguel Grave, trabajaron en un compendio de historia económica del Perú, en cuyo tomo segundo, Economía del Periodo Colonial, hacen una exposición magistral del concepto económico en el Virreinato del Perú, de la Casa de la Moneda de Lima y de la Casa de la Moneda de Potosí. Los trabajos pormenorizados del siglo XIX y del siglo XX nos permiten un conocimiento a profundidad de la acuñación en Potosí. Durante este periodo y la vigencia de la segunda Casa de la Moneda, no tenemos ningún vacío notable en cuanto al conocimiento de ensayadores, como sí sucede hasta el día de hoy con el periodo de Felipe II. Quedan todavía algunos vacíos importantes a estudiar y analizar en torno a las funciones y a los réditos de los miembros y de las personas que trabajaban en la Casa de la Moneda de Potosí. Se ha trabajado en un proyecto de biografías de los más notables, uno de ellos realizado por Arnaldo Cunietti, que nos muestra una biografía del famosísimo grabador Pedro Benavides. Sin embargo, poco conocemos de los otros personajes, empezando el conde de Casa Real de Moneda, que fue la persona más importante en la seca al ser el tesorero propietario de la Casa de la Moneda de Potosí. Adicionalmente, en cuanto a la política monetaria, podemos señalar de que la segunda Casa de la Moneda acuñó de forma similar, estándar a todas las secas americanas, en un periodo de tiempo relativamente corto. Apenas llegaron a ser 50 años de acuñación durante el régimen español, pero sí ha tenido uno de los más importantes periodos de esplendor para la temprana República Boliviana, que con las mismas maquinarias de amonedar del rey Felipe V, los mismos discos de acuñar y los molinos de laminar, acuñaron desde 1827 moneda boliviana hasta el año de 1863, una moneda que tuvo gran impacto en todo el territorio suramericano, que incluso ya con fronteras de estados nacionales definidas, continuó generando bastante intercambio comercial y desarrollo en territorios aledaños a Bolivia, como el caso de Perú, Chile y Bolivia. Esta síntesis y este pequeño resumen biográfico del conocimiento de la Casa de la Moneda de Potosí, por supuesto que continúa de la mano de importantísimos autores de nuestro tiempo, que todavía tienen la pasión y el interés de seguir descifrando importantes sucesos de medallística y de acuñación de monedas potosinas de la segunda seca, tanto
como el periodo de la primera Casa de la Moneda de Potosí. Agradezco mucho su atención. Esta es la última diapositiva que tengo para compartir con ustedes. Y deseo de que la conferencia corta haya sido del agrado completo de los ilustres presentes. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Muy lamentablemente el tiempo corto, pero bueno, estar con vos y compartir todo este tiempo es muy importante. Bueno, seguimos con la charla. Un saludo. Bueno, ¿están observando la presentación? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Darío. Bueno, voy a tratar de ser un poco más breve que Daniel para tratar de respetar el tiempo que nos ha asignado a este segmento. Desde ya, gracias al Centro Numismático Mar del Plata por permitirnos presentar estos aspectos de la numismática que son tan importantes porque hacen al estudio, a la investigación y al entender los motivos que dieron lugar o que de alguna manera marcaron la circulación de estos medios de pago, tanto sean monedas como billetes. En este caso van a ser fichas y vales como parte de la exonumia, y también después nos va a deleitar seguramente el amigo Fernando con la medallística. Cuando hablamos de exonumia, uno debería tener en cuenta algunos aspectos, partiendo del punto de vista de que en Argentina existen poca bibliografía respecto a la exonumia en sí. En primer lugar, la exonumia es parte de la ciencia numismática, eso ya no hay ningún tipo de discusión. La exonumia está asociada a un modelo económico vigente en un periodo de la historia que no es privativo de la República Argentina, sino que además fue parte de una forma de manejar los negocios en el mundo, principalmente entre 1850 y 1940. A esa forma se la llamó básicamente con la palabra economato, donde la particularidad de esta palabra indica que la empresa, además de emitir su propia moneda, que usaba para el pago de salarios o el pago de raciones, en algunos casos industrias extractivas, o el control de producción de sus obreros, de sus empleados, hacían que esa modalidad fuera exclusivamente canjeada en los almacenes de la misma empresa, con lo cual, evidentemente, la forma de economato era un gran negocio para el patrón o para, en su caso, el contratista que tenía a su cargo el desarrollo de la actividad económica. En muchos casos, los economatos, las empresas con forma de economatos, coincidían con explotaciones que estaban alejadas de los centros urbanos. Piensen, en esa época los centros urbanos eran mucho más reducidos que en la actualidad, no había medios de comunicación, los caminos eran huellas en la tierra y muchas veces estas actividades se hacían alejadas, con lo cual no había posibilidad de ir a la ciudad o al pueblo a comprar provisiones, a comprar ropa o elementos de labranza. Mucho menos el acceso a medios de sanitarios, ¿no? La visita a un médico, y entonces todo se hacía dentro del economato, dentro de la empresa. En muchos casos incluso, el caso de Tandil es un ejemplo, algunas canteras tenían guardia armada, donde evitaban no solo que los obreros, los canteristas, salieran del establecimiento, sino que además se evitaba a los mercachifles, a aquellas personas que se dedicaban a vender por los caminos ropa o pequeños instrumentos
pequeñas herramientas, ingresaran a las empresas a ofrecer sus productos. Eso hizo que caracterizara una forma particular y que obviamente la gran cantidad de acuñaciones que se realizaron de fichas, así como la impresión de billetes en algunos casos, es tan profusa que diría que es imposible hoy tener un catálogo o una aproximación a catálogo de determinada actividad. Hay estudios realizados, hay avances, hay proyectos de catálogos y de elaboración de nóminas de instrumentos circularizados, pero en realidad no existe un catálogo pleno que permita al lector, permita al coleccionista decir, bueno, esta es la pieza que yo tengo, me está faltando otra. Más allá de eso, al no haber documentación de respaldo, básicamente porque las casas acuñadoras, cuando desaparecieron, lamentablemente desapareció su archivo, donde hubiera sido muy interesante no solo llegar a los cuños que utilizaron para fabricar las fichas, sino además toda la documentación para saber cuáles son las fichas acuñadas, en qué cantidad, a qué empresa, en qué tipo de actividad se utilizó, en qué época. Todo ese tipo de cosas, lamentablemente, la historia no lo conservó. Por lo tanto, acceder a un documento de este tipo es extremadamente raro. Por supuesto, hay mucho material primario para analizar en los archivos de los museos, en algunos, en el Archivo General de la Nación también, pero bueno, eso es cuestión de ponerse a trabajar y que quede muy claro que la exonumia en realidad es un campo de investigación que no ha sido explorado en su totalidad. De hecho, hay muchísimo campo para investigar y muchísimas posibilidades de iniciar estudios exploratorios para ir avanzando en el análisis, en el entendimiento de lo que pasó en la historia. Una obra que ya tiene sus años, es impresa en el año 1977 por la Academia Nacional de la Historia, que contiene alguna nómina de obras con referencia a exonumia, es la Bibliografía Argentina Numismática y Medallística, donde las obras números 656 a 669 tienen referencias, como por ejemplo las obras de Jorge Ferrari, ya mencionado aquí por Daniel. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es una obra que lleva sus años y que ha habido desde el 77 hasta el año 2020 muchos avances en el estudio de la exonumia y tenemos otros ejemplos o otras obras a las cuales podemos hacer referencia. Pero nunca hay que olvidarse de los antecedentes, de las bases, de donde se partió, porque muchas veces eso permite vislumbrar algún camino posible de investigación futura. En todas las jornadas nacionales, o por general en todas, siempre hay algún avance, algún estudio, algún trabajo que se presenta en relación a exonumia. Por lo tanto, aquellos que quieran investigar, que quieran entender cómo evolucionó la exonumia y qué pasó en el territorio argentino, hay que utilizar o releer los jornarios de jornadas anteriores, donde ahí seguramente van a encontrar alguna referencia o algún punto de partida, algún disparador para iniciar una investigación. Existen obras que de alguna manera tratan de compilar diferentes secciones de la ciencia numismática, entre las cuales tenemos ya desde la década del 70 los cuadernos de numismática y ciencias históricas del Centro Numismático de Buenos Aires. Creo que es una obra imperdible, que todo el mundo tiene que tener en su biblioteca, o por lo menos acceder a ella, cualquiera sea la rama de la numismática que quiera estudiar. Y el Instituto Federal de Investigaciones Numismáticas, a partir del año 2019, está emitiendo anualmente su Anuario Argentino de Numismática, entre los cuales también podemos encontrar estudios sobre exonumia local. Si hay un boletín electrónico de acceso periódico en la República Argentina que tiene
muchas referencias al tema de exonumia es el Centro Numismático Sierras del Tandil, que diría que es el centro numismático que se ha especializado en exonumia, porque la gran mayoría de sus miembros, entre los cuales me incluyo, abrazamos con pasión el tema de la exonumia. Por lo tanto, ahí van a encontrar muchas referencias y, de hecho, muchos trabajos publicados en este boletín fueron disparadores del después libro Historias de la Argentina pasada, el pago con vales metálicos, e incluso el libro el doctor Rodolfo Franzi presentó al premio Cocoderma en el año 2010, que fuera galardonado, y que más adelante vamos a presentar. O sea que tienen a disposición algunos antecedentes de exonumia local e internacional incluso, a través del correo de las canteras, que es el boletín electrónico del centro de Tandil. Existen, por supuesto, también páginas web que hacen referencia a la exonumia, y pongo como ejemplo, no es la única, pero pongo como ejemplo el trabajo que viene haciendo desde la página Monetario Virtual Argentino, de Justo Otaegui, donde hay muchas referencias a medallística y a exonumia en sí, principalmente en lo que es uso de fichas en el territorio argentino, y que tienen ahí datos concretos sobre la acuñación e incluso algunos datos disparadores que pueden llegar a servirles para iniciar estudios sobre exonumia. Pero si hay una obra que uno necesita leer, casi diría obligatoriamente, para entender cómo fue el funcionamiento de estas fichas y vales en un contexto histórico muy particular, en el marco de los economatos, como lo dijimos, es el estudio que realizó Juan Villamacé, este médico y abogado cordobés, español, viviendo en Córdoba, que lo que hizo fue analizar en 1904, por orden del presidente de entonces, Julio Argentino Roca, el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina, con un estudio muy pormenorizado de las condiciones laborales y la permanente referencia al uso de fichas, vales, el uso y abuso de las fichas, el uso y el abuso de la balanza cuando se le pagaba al obrero con fichas de ración. Está muy bien caracterizada el contexto histórico de ese momento. Por eso creo que es la obra que uno tiene que leer para entender por qué circularon las fichas y cuál era el verdadero objetivo del uso de estas fichas o de los vales papel. Para entender también alguna característica particular de alguna actividad, hay obras, yo puse acá algunas, por ejemplo, aquellos que les interese la exonumia en lo que hace a industria forestal, hay obras que marcan con mucho lujo de detalles las características de las empresas que acuñaban fichas y circulaban para pago a sus obreros, como el libro de Gastón Gori, un clásico, llamado La Forestal, o el trabajo de Pulido, El Gran Chaco y su Imperio Las Palmas, haciendo referencia a la empresa Las Palmas del Chaco Austral, o el viaje que hizo Jules Furet desde Buenos Aires al Chaco, y donde caracterizó también cómo vivían los obreros o los aborígenes utilizados como obreros en el monte chaqueño. Si tenemos que hacer una referencia a un libro, catálogo y algo de historia con respecto a las fichas forestales, no puedo obviar el libro que hizo imprimir Elizabeth Brianza, un trabajo infaltable que tienen que estar en las bibliotecas, llamado Fichas y Vales del Norte de Santa Fe, donde destaca con mucho lujo de detalles todas las fichas que circularon, pero por supuesto, como todas las obras, como les dije antes, todas las obras siempre surge alguna ficha nueva, aparece en algún cajón olvidada, alguna pieza que no era conocida y por lo tanto no está incluida en las obras. Por eso
todos los libros que yo hago referencia en esta presentación, de alguna manera han quedado obsoletos porque ha habido apariciones de muchas piezas que deberían o merecerían estar incluidas en dichas obras. Por eso el trabajo de investigación en la axonomía es interminable y además es extremadamente llamativo, es muy esperanzador para poder conseguir una pieza nueva o un valor nuevo dentro de las piezas conocidas o una variante de las piezas, lo cual lo hace muy interesante. Hay páginas, por ejemplo, en Facebook pueden encontrar exonomía a través de páginas particulares. Yo puse una de ejemplo, La Forestal y sus pueblos, donde a través de la fotografía o a través del relato que surgen de documentos o incluso fotografías de piezas circuladas en los obrajes forestales, nos permiten ubicar en tiempo y espacio la utilización de estas hermosas y raras piezas. Lo mismo sucede con los ingenios azucareros. Tenemos libros particulares que hablan sobre un ingenio en particular, como este libro de Constant, que se llama La Esperanza de los Leech, donde incluso están las fotografías de las fichas, y algunas obras o algunos estudios particulares como este que está referenciado aquí, publicado en los cuadernos del Centro Numismático Buenos Aires, en su número 120, un trabajo realizado por Miguel Morucci y el ya ausente entre nosotros, pero siempre en el corazón, Eduardo Sánchez Guerra, titulado Los medios de pago en los ingenios de Jujuy, según el viaje y relato de Vialé Macé. Porque los autores toman el relato del libro de Vialé Macé y van recorriendo los establecimientos y ahí van haciendo referencia a las fotografías de las fichas conocidas en ese momento. Un estudio muy interesante que tiene también mucho futuro porque hay mucho por hacer en esta rama de la axonomía. Otro trabajo de Miguel Morucci, también publicado en los cuadernos del Centro Numismático Buenos Aires, muy interesante, muy recomendable, que habla sobre el informe sobre circulación y costo de acuñación de fichas en los ingenios del noroeste argentino, ya que están los documentos con los costos de acuñación de las piezas y hay a continuación una especie de proyecto de catálogo de piezas del noroeste de los ingenios que puede ser muy interesante para establecer un punto de partida para un futuro catálogo. Con respecto al trabajo en la minería, hay un libro que es altamente recomendable, por supuesto está orientado a la minería en Tandil. Hay que reconocer que Tandil fue una de las ciudades donde más explotaciones de cantera hubo con acuñación de moneda, o sea que utilizaron o circularon fichas, y por lo tanto el libro de Hugo Nario, Los Picapedreros, es un elemento infaltable para entender, porque están incluso los relatos de los picapedreros que utilizaron las fichas, o de las esposas, o de las madres, porque este trabajo fue realizado en los años 70, donde aún vivían algunos picapedreros que llegaron a utilizar las fichas. También de... ¿Darío? Sí. Disculpame, te quedan 2 minutos, 2 minutitos más de tu charla, así lo dejamos afuera a Ariel y a Fernando, ¿sí? Listo. Uno de los libros que pueden ser utilizados como elemento es para estudiar las fichas de minería, es una especie de catálogo, de proyecto de catálogo, las fichas y vales de minería de la Argentina, de Morucci y Sánchez Guerra, de los mismos autores, junto con Sergio Mandingorra y Ricardo Hansen, la ficha de esquila, de la ficha de estancia de la provincia de Buenos Aires, un trabajo
que creo que está en proceso, solamente se hizo la zona sur, ahí está marcado en el mapa la zona que están las estancias establecidas con sus fichas acuñadas, y lo que me voy a ir aquí, hay muchos coleccionistas de fichas de vendimia, por lo tanto una referencia es el trabajo de Martín Nini y Marcelo Grejkiewicz, que se llama Catálogo de Fichas de Vendimia de Olivares, donde está publicado en internet, ahí en la página isu.com, lo pueden tener acceso libre. Hay un catálogo bastante completo de las fichas circuladas en la vendimia de los olivares, principalmente en la zona oeste de la República Argentina. No olvidarnos del librito de Miguel Morucci sobre las fichas de tranvía argentinas, y una obra que me cuesta hablar porque soy uno de los autores, un libro que fue premiado con el premio Coco Derma en 2012, donde cuenta un poco la historia del uso de las fichas, las casas acuñadoras y ejemplos, aparte de documentación, referencia a leyes de la época, ejemplos de circulación de diferentes empresas, de diferentes actividades. Lo mismo sucede en el ámbito de los vales papel. El trabajo ya le había mencionado de Rodolfo Franzi, premio Coco Derma en 2010, que quizás es la obra más completa que existe en la República Argentina sobre vales papel. Por supuesto, ha habido aparición de nuevos vales que pueden ser incorporados a esta obra, una obra que, bueno, algún día quizás la podamos reeditar. Paralelamente a eso, para los amantes de la estancia, las estancias de Larraburu y su hijo Ibrahim Sarán, de La Pampa, hay un libro que habla muy bien sobre, en realidad, los actos ilícitos que estos señores cometían. Es una de las empresas que más vales papel circuló, es muy interesante y hay ejemplares extremadamente raros de conseguir, pero es una historia muy apasionante para leer. Por supuesto que esto se puede repetir, esta historia se puede repetir en cualquier país del mundo, y principalmente en Latinoamérica. Acá tienen algunos ejemplos, hay publicaciones en diferentes países. Tenemos el de la ficha de cerveza, por ejemplo, de nuestro amigo y miembro de FINRA, Horacio Morero, los libros de Rulau sobre Latin American Tokens, el libro de Prat Mayan sobre vales de Paraguay, las varias publicaciones que hay sobre fichas de minería de Chile, etcétera. O sea, podríamos ir repitiendo esto en cualquiera de los países de Sudamérica, y vamos a encontrar obras que hacen referencia a la exonomía local. Para terminar, simplemente invitarlos, el 15 y 16 de mayo del 2021, Tandil organiza la 7ª Jornada Numismáticas de las Sierras. Por supuesto, tiene una gran componente de exonomía en estas jornadas, como siempre lo hacemos. Les dejo mi email para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, Darío. Buenísimo. Bueno, pasamos con Ariel. Sí, Ariel, te dejamos el turno. Tenés 15 minutos, tus compañeros se han llevado todo el tiempo, así que... Claramente fue tiempo de calidad y valió la pena. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Darío. Por supuesto que ahí estaremos en mayo acompañando en las jornadas. Bueno, para quienes vienen siguiendo esta serie de conferencias, saben que ya se ha hablado de monedas macuquinas, de monedas de cordoncillo, se ha hablado de billetes, y queríamos aprovechar el contexto de estas jornadas digitales para hablar también un poco más puntualmente de lo que es bibliografía de monedas argentinas. Por supuesto, si queda algo de tiempo también, vamos a incluir algo de billetes. Y la idea de hacer esta charla era, por supuesto, como la bibliografía es muy vasta y muy profusa, por suerte, siempre hemos tenido muchos y buenos investigadores, decidí acotarla a lo que es tareas de catalogación. Aquí tengo conmigo una cantidad de libros que decidí hacerlo con los libros en la mano porque me parece más didáctico y más gráfico, tal como hizo Agustín en la edición pasada. Y en las tareas de catalogación decidí centrarme en 4 obras en concreto, y decidí hacerlo en forma cronológica. ¿Por qué elegí este criterio? Porque justamente las tareas de catalogación
son un trabajo que podríamos decir que es acumulativo, ¿no? En donde hay una cadena de conocimiento en donde todos toman lo que ha dejado el anterior, ¿no? Todos los aportes que nosotros hacemos como investigadores y como numismáticos, y es una tarea que se va continuando y se va ampliando, por lo cual hablar quizás de la última obra y la más completa sería injusto si es que no hablamos, ¿no?, de cómo se llegó a eso, porque me parece que es muy relevante, y es muy relevante que quienes están comenzando, los principiantes, también puedan conocer estas obras que son fundacionales, que son relevantes en muchos aspectos. Quizás, como decía Darío antes, en términos de catalogación, alguna se puede dar vuelta obsoleta porque la tarea, por suerte, y la investigación ha ido agregando variantes y otros criterios investigativos, pero tienen todavía un enorme valor documental. Incluso una pequeña anécdota es que uno se pregunta por qué debería tener catálogos viejos, ¿no? ¿De qué podrían servir catálogos viejos? Y hace poquito, hace unas pocas semanas, meses, haciendo una investigación junto a Jorge Madonna, que queríamos ver en qué momento aparecían en los catálogos determinadas piezas, tuvimos que hacer un relevamiento desde los primeros catálogos, ir viendo obra por obra, año por año, a ver en qué momento aparecían, en este caso, las benditas piezas de 1880, y nos sirvió para datar casi de manera precisa cuando aparecen, ¿no?, determinadas piezas en circulación y demás. Con lo cual, siempre tienen un valor documental, siempre tienen un valor investigativo, así que, para no aburrirlos con más introducción, las 4 obras de las que les voy a hablar es Monetario Americano, de Alejandro Rosa, por supuesto, Monedas de la República Argentina, de Alfredo Taular, también Monedas de la República Argentina, del maestro Arnaldo Cuñuti Ferrando, y por último, y obviamente el más grande y más completo, la obra de Héctor Carlos Jansson, La moneda circulante en territorio argentino. Puedo decir con orgullo que de estos 4 grandes, ¿no?, de estos 4 que fueron revolucionarios en la tarea de catalogación, 2 de ellos fueron fundadores de nuestro instituto, del Instituto IFINRA, tanto Arnaldo como Carlos Jansson fueron fundadores, así que me siento, la verdad, enormemente honrado de poder pertenecer a la institución y haber podido compartir con ellos todo el tiempo que hemos podido compartir. Sin aburrirlos más con esto, acá tengo conmigo la primera obra de la que le voy a hablar, que es el libro Monetario Americano, de Alejandro Rosa. Es un libro que se editó en el año 1892. Alejandro Rosa, miembro de la Junta de Numismática Americana, prestigiosa junta, junto con Enrique Peña, con Marcó del Pont, en su momento incluso con Mitre, ha sido, podemos decir, una de las obras pioneras, ¿no?, de las catalogaciones. Es una catalogación muy completa, seguramente Fernando, después de mí, podrá hablar más de eso, porque también es un libro que incluye medallas, incluye piezas de otros países. Es un libro que además digo que es pionero y revolucionario porque incluye ilustraciones muy detalladas, ¿no?, donde se ven las monedas, en este caso ilustradas, porque todavía la tarea de fotografía no era permitida o no era económicamente viable para un libro de estas características. Es un libro que es meramente descriptivo, es una catalogación, digamos, donde la pieza se ilustra, se describe de anverso y reverso, no incluye un estudio de variedades de cuño, tampoco incluye precios de mercado, sino más bien como les digo, una descripción. Y además es un estudio que está hecho en base a monetarios conocidos y principalmente su propio monetario, que era, por supuesto, un monetario muy grande e importante, y a los monetarios de eminentes numismáticos y coleccionistas del momento, con lo cual podemos decir, digamos, que carece de información más bibliográfica y documental un poco más profusa, como se fue agregando, ¿no?, con el tiempo. No tiene un trabajo de archivo, no tiene un trabajo de investigación, sino más bien es descripción de piezas. Es un libro, podemos decir hoy en día, raro, muy buscado por los coleccionistas por su importancia, ¿no?, porque marca un hito, hay un antes y un después del catálogo de Rosa, y por ende es un libro muy difícil de conseguir. Quienes tengan la oportunidad o en algún momento ven uno, les aconsejo que no lo dejen pasar, porque es una hermosa obra, es un libro muy bien realizado, con muy buenas ilustraciones, y es un libro muy, muy bonito de tener en la biblioteca. Seguimos con la siguiente obra, que de vuelta, con el mismo criterio cronológico, y además libros que siempre revolucionaron la tarea anterior, ¿no? Aparece el de Alfredo Taular, Monedas de la República Argentina. Es un libro que se editó en 1924, es un libro que ya tiene un propósito mucho más organizado y un método más claro, donde se centra principalmente en lo que es la moneda argentina.
ya incluye tarea de investigación. Tablar lo que hace es empezar a solicitar a Casa de Moneda cantidades acuñadas, que es una novedad que se incluye respecto al rosa. También incluye nuevas categorías, como ensayos, resellos, o sea, digamos que eleva la vara muchísimo. Podríamos decir que es el primer catálogo en términos modernos de la numismática argentina, más parecido a los que utilizamos hoy, y que además estaba orientado a ser una guía para el coleccionista. De hecho, en sus últimas páginas tiene unas láminas que son desplegables, ¿no? que se doblan, que permiten que el coleccionista vaya marcando, ¿no? a medida que va consiguiendo las monedas, con lo cual, suponemos, ha sido de mucha utilidad para los numismáticos y coleccionistas de la época. Es un libro muy bonito que ya incluye las primeras fotografías, porque ya en el 24 ya se podían permitir incluir algunas inclusiones de fotos, pero la mayoría de las piezas siguen siendo, tal como en el rosa, ilustraciones, ¿no? Son piezas hechas con grabados, que por supuesto son bastante fieles, pero no es lo mismo que tener una fotografía como sí puede venir más adelante. Otra novedad que incluye el libro de tablar es que ya empieza a ver los primeros estudios de variantes de cuño, incipiente, muy pocas, simplemente las más notorias y relevantes, pero por supuesto es una gran novedad que se incluye. Otro dato curioso del catálogo de tablar es, por ejemplo, en las monedas de la ley 1130, ¿no? que por supuesto casi que es contemporáneo tablar con la circulación de esa moneda, de los cobres, de la serie Patacón y demás. Al conseguir las primeras documentaciones de Casa de Moneda, tablar nota que en los años 1886 y 1887 se acuñaron, tanto en el 86 monedas de 2 centavos, como en el 87 monedas de 1 centavo. Y por supuesto se da la tarea de querer encontrarlas en circulación. Y después de muchos meses y muy frustrado por no encontrarlas, decide dirigir una carta al director de la Casa de Moneda pidiéndole que por favor le diga si esas monedas efectivamente se acuñaron, ¿no? Y por supuesto incluso está reproducida la respuesta a su carta, en donde el director de la Casa de Moneda le indica que efectivamente se acuñaron monedas de 2 centavos en 1886 y de 1 centavo en 1887, pero en ambos casos se hizo con cuños con fecha del año anterior. Entonces, ya nos muestra, ¿no? Hay un paso más allá de tablar, de ir a buscar la información, de ir a revolver un poco más archivos, y por supuesto es una obra un poco más completa que la de Rosa, y también muy linda de tener en una colección de una biblioteca de numismática. Es una edición que además es muy corta, se hicieron solamente 200 ejemplares, por lo cual también presumimos que es un libro difícil de conseguir. Tengo la suerte de tener uno aquí conmigo, si algún día alguien desea verlos, tanto el rosa como el tablar y demás, me los pueden pedir y están a disposición de quien lo quiera. Seguimos con la tercera obra de las que le quiero hablar, que por supuesto es otro salto cualitativo enorme, que es el de Arnaldo Cuñetti Ferrando, Monedas de la República Argentina. Arnaldo publicó muchísimas ediciones de este libro, porque la iba ampliando, la iba mejorando. Desde fines de los 60, 70 hasta los años 80 hubo ediciones de este trabajo. Por supuesto que ya en este caso todas las monedas que están ilustradas aquí está hecho con fotografía, con lo cual ya permite una reproducción mucho más fiel de las piezas y un estudio mucho más acabado. Y la novedad grande que introduce Arnaldo respecto a sus dos antecesores es que aquí ya tenemos precios de mercado. Un catálogo que además de tener, obviamente, ya más estudio de variedades de cuño, más información bibliográfica, como no podíamos esperar menos de Arnaldo, ya incluye los primeros relevamientos de precio de mercado que han sido, la verdad, y siempre hasta el día de hoy siguen siendo de mucha utilidad para quienes desean formar una colección. Tener algún tipo de referencia económica es de mucha utilidad. El libro de Arnaldo, como les digo, tiene muchísimas ediciones. Por supuesto, tenerlas todas quizás no es necesario, pero siempre es recomendable tener 2 o 3 para ir viendo esta genealogía, ¿no? Esta continuidad que hay en las investigaciones y en las catalogaciones. Y por último, referido a monedas metálicas, tenemos obviamente el libro que más ha revolucionado, en mi opinión, la tarea de catalogación de la numismática argentina, que es La moneda circulante en territorio argentino, de Héctor Carlos Jansson, un libro que además en la edición del año 2010 ha sido premiado por el IAPN, por su calidad y por el detalle de su estudio, principalmente su estudio de variantes de cuño. Héctor Carlos Jansson ha dedicado prácticamente la mitad de su vida a esta tarea, con lo cual es una obra que podríamos decir monumental por el nivel de detalle, por la cantidad de capítulos, de categorías que incluye. Tal es así que este libro, durante esta serie de conferencias, creo que ha sido, si no es el más nombrado, es uno de los más nombrados.
porque abarca monedas macupinas, monedas potosinas de cordoncillo, abarca desde la última edición medallas de proclamación, monedas argentinas provinciales, nacionales, ensayos, falsificaciones, monedas de mar. Bueno, es infinita la cantidad de categorías, y hasta sus últimos días Carlos seguía incluyendo nuevas categorías, como incluyó en las últimas ediciones las fichas monetarias y otras categorías súper atractivas, que lo que hacen es ir ampliando los horizontes del coleccionista, ¿no? Cuando uno va completando las colecciones y dice, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Creo que Carlos siempre nos propuso una novedad en sus obras, siempre nos abrió nuevos mundos en los cuales explorar y fue ampliando colecciones. Creo que sin ninguna duda es la guía de casi todos los coleccionistas de numismática argentina, es el libro que hay que tener. Y, entre otras cosas, tan minucioso es su estudio, que Carlos, sin pisar el archivo de la Casa de Moneda de Potosí, sin pisar el Archivo General de la Nación, pudo determinar solamente con la observación todos los cuños de anverso y reverso, por ejemplo, de las monedas de 8 reales del 13. Es una cantidad de tantas piezas ha estudiado y tantas piezas han pasado por su mano que pudo determinar que se abrieron 50 cuños de anverso y 50 cuños de reverso. Al respecto ha hecho un libro aparte, una obra particular, que esperemos que pronto pueda superarse y ampliarse, pero es un estudio muy bueno, muy acabado y muy completo, que sin ninguna duda tiene que estar en todas las bibliotecas de lo que respecta a moneda metálica argentina. Estas 4 obras para mí son fundamentales, son las más importantes. Quería hablarles de ellas, me parecía justo hacerlo en continuado, y si nos quedan unos minutos, que creo que sí, quisiera continuar con la tarea que empezó Andrés Cortázar de Colombia, que habló sobre billetes latinoamericanos. Me gustaría enfocarme un poquito en lo que es billetes de la República Argentina y también hablarles de algunas obras que me parecen fundamentales y fundacionales. En lo que respecta a billetes del siglo... Ariel, sí. Disculpa, antes que arranque con los billetes, le vamos a dejar el tiempo a Lo dejamos Fernando. entonces para una próxima edición. Espero que le haya gustado el recorrido por estas 4 obras relevantes, y me quedo a escuchar a Fernando, que lo espero ansioso, porque siempre me encanta escucharlo al amigo Fernando. Todo suyo. Gracias, Ariel. Y Fernando, cuando quieras, arrancás. Bien. Esto va a ser, gracias Ariel por acortarlo, y yo también acortaré lo mío. Pone bibliografía medallística, pero en realidad es medallística argentina, porque la medallística a nivel universal es interminable. En la Argentina, la primera obra que aparece es de 1840, muy rara, es la explicación de un monetario. Sobre este pequeño folleto hecho en la época de Rosas, escribió Jorge Ferrari en 1968, y en ese momento se conocían 2 ejemplares, uno en muy mal estado en el Museo Fernández Blanco, y el otro en el Ministerio de Educación, la Biblioteca del Ministerio de Educación, y era anónimo. Este es un tercer ejemplar, que por suerte está en mi colección, que era de la colección de Ernesto Fite, en el que Pedro de Ángeles ha hecho correcciones y ha puesto su nombre, hasta ese momento era anónimo, y pone par Monsieur Pedro de Ángeles. En digamos, este listado que él hace de su colección, y que yo considero que en realidad era un listado de venta, puesto que él quería venderle, al final termina vendiendo su colección años después a Andrés Lamas, él cita 19 juras, medallas coloniales, premios militares y escolares desde la época de la independencia hasta aquellos que entregó el gobierno de Rosas. Da para hablar más de este libro, puesto que Ferrari escribió sobre él específicamente. Pero vamos a seguir cronológicamente. La segunda obra que aparece en el siglo XIX es, en 1866, el catálogo de la colección Guerrico. Guerrico era un señor de mucho dinero, y le encarga a Manuel Ricardo Trelles, un verdadero estudioso, que catalogue su colección. No tenía tantas medallas, pero las escasas medallas que formaban parte de la colección Guerrico, que hoy está en el Museo Nacional de Bellas Artes, están muy bien descritas por Trelles, que tenía conocimientos y oficio. Llegamos a 1874, estamos yendo un poco rápido. En el año 74 le encargan a Aurelio Prado y Rojas, que fue el fundador del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
le encargan la redacción del catálogo descriptivo de las monedas y medallas del Gabinete Numismático del Museo de Buenos Aires. Estas se habían ido juntando, arrancando de algunas, sobre todo una idea de Rivadavia en adelante, y ya se había hecho una cantidad bastante importante, y entre varios personajes de la época, entre otros Mitre, y, digamos, grandes coleccionistas, sugieren a Prado y Rojas para que haga esta catalogación. Y también acá encontramos que las medallas, que no son muchas, son mucho más las monedas que hay, están muy bien descritas. Este mismo año sale una obra muy rara, que es la primera publicación numismática del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, que puede ser la siguiente a esa, de la cual se imprimen nada más que 50 ejemplares. Sorprendentemente tocan un tema de medallas que no es argentino, sino las medallas inglesas hechas con motivo de los ataques del almirante Vernon a Nueva Granada. Es un tema apasionante. Ya digo, de los pocos ejemplares, tenemos la suerte de tener 2 de los 4 o 5 que existan, y tiene sentido 2 porque uno está impreso en un material mucho más noble, que es este dedicado a Marco del Pont, y el otro que es en papel barrilete, que se ve que era una cosa mucho más económica. Tiene muchos documentos, pero habla específicamente de medallas y las describe muy bien. Esto es 1874, ya siendo un catálogo de medallas. Poco después ya llegamos al interés en los premios militares. Y en muy poco tiempo, en el año 90, Juan M. Espora escribe la pieza esta con decoraciones militares, y Manuel F. Mantilla, que es la próxima, también escribe sobre premios militares. Con decoraciones militares y premios militares son muy interesantes, a pesar de ser pequeños folletos, porque han recogido mucha documentación de época, y las piezas que describen, evidentemente, son todas originales, y todavía no había fabricaciones hechas para coleccionistas. A continuación, en 1892, que ya lo había citado, bueno, perdón, este es uno anterior de Rosa, que es Colección de Leyes y Decretos y otros documentos, con algunas referencias. En la primera obra que publica Alejandro Rosa, y acá tiene algunas referencias a medallas. No es un gran trabajo, pero es la primera obra de Rosa. Sí, 2 años después aparece el monetario americano, hay que referir a Ariel, y en este monetario americano él describe su colección, estrictamente su colección, y hace una distribución de las medallas, clasifica muchas, por supuesto, pero muy arbitraria de acuerdo a sus propios intereses. A partir de esa fecha, este autor sigue brindando muy importantes obras, y viene la más importante de todas, que es la siguiente, que es de 1898. Bueno, esta es una medalla, también acá él hace un pequeño, esta es una traducción de una obra en inglés, y él también escribe nuevamente sobre medallas del almirante Vernon. Veremos que este es un tema muy recurrente para los estudiantes numismáticos argentinos. El siguiente es las aclamaciones de los monarcas católicos en el Nuevo Mundo, el libro sobre juras reales, que es el único hasta ahora en el que divide las medallas geográficamente. No están divididos por rey, sino geográficamente. O sea, las del Virreinato del Río de la Plata forman un conjunto, las de México otro, Perú otro, Chile y gobernación, virreinatos y gobernaciones. Estaba muy orgulloso él, y en una crítica feroz que le hace Medina, que se la publica en La Nación con bastante mala fe de los amigos de Rosa, lo deshace. Es un libro que tiene sus errores, y José Toribio Medina no dejó de encontrarle ninguno. El siguiente libro que publica Rosa, este sí es excepcional, y es Medallas y Monedas de la República Argentina. En este libro él ya no solo tiene sus piezas, que ha aumentado ya la colección, sino que lista las piezas en las colecciones de Marco del Pont, en la de Mitre, en la de Peña, y algunas que ha visto en la de Andrés Lamas, quien ya había fallecido.
es interesantísimo, tiene una cantidad de documentación importantísima, y acá tenemos registradas una cantidad ya muy importante, 980 medallas, también todas distribuidas arbitrariamente a su gusto. Podemos seguir. Después hay un libro de 1900 de Enrique Peña en el que cataloga las monedas y medallas paraguayas. Es el primer trabajo, es muy interesante, muy importante, y durante muchos años lo único que se escribe sobre las monedas y las medallas paraguayas, que formaban que él tenía una gran colección, entre las que hay un resello que hace pensar que hay resellos, algún resello bueno y muchos dudosos. Pero en cuanto a medallas, arranca con la de la jura en Asunción a Carlos IV, de ahí en adelante todo lo que se había acuñado hasta 1900. Sigamos. Este es un trabajo de 1904 de Alejandro Rosa, en el que pone la independencia de América, sacan medallas de toda América, pero de las guerras de independencia, y en realidad en la que vemos que su colección ha aumentado notablemente y publica muchas piezas nuevas. Además reproduce algunos premios españoles del gobierno español en los combates contra los independientes. Sigamos, y acá, bueno, para poder publicar, para seguir trabajando, él hace traducciones. También es una traducción, son las medallas de los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica y Francia, relacionadas con América. Esta es una traducción de la obra de Betz. Y el último que hace él, creo que hay uno más, y también, también hace una traducción de un trabajo norteamericano, colección de monedas y medallas de los Estados Unidos. La primera que se publica, como verán, ya nos preocupaban las medallas de todo el mundo relacionadas con América. Eran realmente americanistas. Por último, llegamos a la última pieza que vamos a proyectar. Después, a partir de esto, tendrá que soportarme a mí. Pero es la única publicación numismática realizada por don Bartolomé Mitre, y en el que por tercera vez se vuelve a tocar el tema de las medallas de Vernon. Es un trabajo de la colección de él, piezas en general en muy feo estado, fotografiadas, no hace ningún aporte, y bueno, yo creo que era algo que él se había prometido que lo iba a publicar, y lo publica. Es una tirada de 100 ejemplares, muy escaso, caso raro este libro, pero digamos es la única publicación numismática hecha por Mitre. A partir de ahora ya no proyectaremos más, porque estas son lo que quise que vieran, que son los libros raros, las piezas que, digamos, uno generalmente no se encuentra, y son realmente piezas apasionantes para bibliófilos. En 1922 aparece, el tema es que hasta acá, como verán, muchos de los libros, de las obras, abarcan grandes periodos de las medallas. En el 22 aparece el primer tomo de numismática del Museo Mitre, una catalogación hecha por Rómulo Zavala, y en el que hay desde proclamaciones, medallas militares, inauguraciones personales, exposiciones, etc. Pero ya también acá catalogamos las medallas del Museo Mitre. Como decimos, estas catalogaciones abarcativas prácticamente paran aquí, pues ya se va haciendo un desmadre, ya es tanto lo que se ha acuñado tanto para el centenario, para los 2 centenarios del 16, que deciden ya ir a la parte de temática. El único aporte posterior con este espíritu es el que hace Cugnetti en su último libro, el de que toma las medallas desde 1747 hasta 1980. Las obras siguientes son más temáticas, como el de Momi Vigil, los 3 tomos sobre premios militares, y a partir de acá ya tenemos por personajes, tenemos a Sarmiento, sobre el que escribe Belisario Otamendi, Rivadavia, escrito por Farini, San Martín, escrito por Burcio, que también escribe sobre Brown y la Marina. Después hay catálogos de museos sobre Belgrano, con Ciro de Martini,
Y después, bueno, se tocan temas de Mariano Moreno, González Conde, trabajó Garibaldi, Guillermo Rawson, Olavarría, Necochea, Eduardo de Cara escribe sobre Mitre en la medalla y Urquiza en la medalla, Sánchez Caballero sobre Roca. Como verán, Teobaldo Catena sobre Alberdi. Cada prócer en general ha requerido el interés de alguno de los autores. La segunda gran temática que encontramos, y perdonen porque yo no voy a hablar de los pequeños aportes de los artículos que han salido, ni de lo que ahora sale en Internet, sino de lo que está editado, y son libros más o menos de un cierto volumen. En el tema de localidades, el precursor fue Ferrari con Tandil en la medalla. Después, junto con Luis María Novelli, escribimos un libro sobre las medallas de Villa María, del que Carlos Martín publicó una ampliación en 2001, el nuestro de 1974, ya casi no había nacido en esa época. Después tenemos San Nicolás de los Arroyos en la medalla, los 3 tomos de Burcio sobre las medallas de Capital Federal, que es excepcional, medallas de Tucumán, de Olavarría, de Necochea, de La Plata, o las que están, la catalogación, esa tan pausada, pero que nos la deben, de San Francisco en la medalla. Otro de los temas que ha gustado mucho es el de los grabadores. Nuevamente arranca Jorge Ferrari, mi querido amigo, con Santiago Cachia, grabador de Rosario, que es un libro encantador para leer por los datos que trae y la historia de esa época en la que están mezcladas los malones, los indios y tantas otras cosas. Y en la misma fecha también Eduardo de Urquiza publica la catalogación de las medallas de Pablo Cataldi. También sobre Rosario Grande escriben Ferrari y Mitchell, González Conde sobre Ernesto de la Cárcova, y Bellomo hace una nueva edición, Catena sobre Oliva Navarro, Eduardo Lorenzo sobre Bigatti, Ferrari también sobre Claudio Fornelli, y yo he escrito sobre Julio Banzo y Eduardo Barnes, que fueron 2 escultores que hicieron medallas. La cuarta temática más específica son los de las grandes obras, como la Revolución de Mayo en la medalla, que le hicieron Ferrari, González Conde y Sánchez Caballero, quienes habían preparado otro libro para el sexentenario de 1816-1966, y la espantosa Revolución del 66 hizo que se perdieran, no se imprimió y se perdieron los originales. O sea, de ese libro no quedó nada, solamente se recuperó después por Teobaldo Catena y mi amigo también Hernández Mesón en 2009, que es la Declaración de la Independencia en la medalla. Dentro de este grupo general es el que pondríamos el de Cuniete, Historia de las Medallas Argentinas, 1747-1880. Después, claro, viene todo esto, como decía Darío, que se puede hacer sobre las fichas. Están los temas específicos, que pueden tomar un conjunto de medallas o una medalla, eso es a gusto del autor. En esto tenemos las revistas del Centro Numismático de Buenos Aires, que tiene muchísimos trabajos en San Nicolás de los Arroyos, el Círculo Numismático de Rosario. Muchos de las entidades numismáticas del país han publicado de estos pequeños artículos. Por eso acá va a haber muchísimas omisiones en lo que nosotros podemos hacer. Solamente quiero salvar del olvido, porque Alan no lo tiene y no lo citó, un trabajo de Horacio Sánchez Caballero, 2 trabajos, publicados en 1977 por la Academia Nacional de la Historia, sobre las juras reales del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Uno sobre eso y otro sobre las juras del 47 de Fernando VI. Eduardo de Cara publicó también obras sobre medallas referidas a las invasiones inglesas, y uno estupendo sobre las logias inglesas en el Río de la Plata, magníficamente ilustrado. También hay sobre las medallas auspiciadas por la Asociación Numismática Argentina, que está escrito por Miguel Ángel Migliarini, sobre otras sociedades, con un trabajo de González Conde sobre la Sociedad de la Medalla, y uno más reciente sobre las medallas acuñadas por el Instituto Bonaerense, de los amigos Manuel Padorno y Arturo Villagra. Después hay, para hacerlo más breve, museos que han escrito sobre sus colecciones numismáticas, además del Mitre. Del Museo Histórico Nacional, de Julio Mar de Rosario, del Museo de los Corrales Viejos hay 2 obras, escritas por Marota, Fernández y Morucci. Hay pequeños trabajos sobre la medicina, sobre eso escriben varios, Guerrino, Ferrari, arrancando con esa pieza un poco intrigante que es Los canarios a punto de perecer, que en realidad eran
unos inmigrantes canarios que estaban afectados por tifus y no podían bajar del barco. Y bueno, para los médicos y la gente de salud que fue a salvar a esa pobre gente que estaban ahí encerrados. Yo he escrito, Pedro Cono también escribió sobre medallística policial, sobre ferrocarriles, González Conde, yo escribí sobre Sociedad de Beneficencia de Rosario, o que me publicaron la Academia Nacional de Historia, sobre las medallas de Tupac Amaru, o sobre una medalla, que para mí es la más bonita, la más linda del siglo XX, que es la del monumento a Carlos María del Bear, grabada, esculpida en realidad, por Antoine Bourdelle. Es conveniente aclarar nuevamente que para este grupo me he referido tan solo a un conjunto de libros, varios de ellos tomados al azar en mi biblioteca personal y que quizás sea la cuarta parte del total de mi biblioteca. También se ha escrito sobre bibliografía numismática. Sobre este tema, bueno, iba a citar que Ferrari tenía, también hay originales que nunca se han publicado, que deben estar guardados. Jorge Ferrari tenía una obra muy importante sobre medallas de Vernon, que nunca se negó a publicarla, algún día contaré el motivo, concuerdo con él, y esa estuvo en mi colección junto con la colección de medallas de Vernon de él. Hoy está en la biblioteca John Weston Adams, mi coautor norteamericano, y por decisión conjunta, a la muerte de él va a ser donada a la American Numismatic Association. Perdón, Society, no Association. Pero uno piensa cuántos otros de estos trabajos, que deben ser de gran valor, habrán quedado sin publicar. Para tomar algo a lo que hizo referencia Darío, existen dos trabajos específicos sobre el tema general que estamos tratando. El primero, que tiene muchas omisiones, pero tiene un cierto interés, y es la bibliografía existente al momento sobre medallística argentina del año 69 de González Conde. Y por supuesto después, la obra mucho más importante, aparecía en 1977, que ha citado Darío, en la que hay abundantes citas medallísticas. Y en esto voy a ahondar, y coincido nuevamente con mi amigo, y me cito: en mi experiencia personal de trabajo con nuestra bibliografía, puedo decir que cuando compuse el capítulo dedicado a la Argentina para A Survey of Numismatic Research 1996-2001, que el que quedó más extenso a nivel mundial era el de nuestro país, y pude clasificar que se habían publicado 184, es la décima parte de lo que trae Ferrari más o menos, temas numismáticos en general, muchos referidos a medallas, y habían sido editados tan solo en ese quinquenio. O sea, en 5 años solamente ya recogí 184 temas que están en este sublibraco, y entonces nos da una simple idea de lo vasta que es nuestra bibliografía sobre la importancia de este tema y lo fundamental que sería llevar a cabo una compilación actualizada, que alguien se pusiese a compilar todo lo que se está produciendo. Nos resolvería muchísimos problemas a los que a veces investigamos y encontramos que el dato ya está, o parte del dato está resuelto. Como vemos, las publicaciones sobre nuestras medallas o sobre piezas extranjeras aparecidas en nuestro país son enormemente abundantes. Me hago responsable por la gran cantidad de citas omitidas, lo que fue realizado en mérito a la extensión de esta exposición. Estos trozos de metal a los que podemos llegar por tantos enfoques diferentes y que incluyen el motivo de su fabricación, el contexto histórico, el personaje aludido, el artista que lo grabó, la localidad en la que se realizó, el conjunto temático al que podemos ascribirlo y tantos otros posibles agrupamientos, hacen que estas labores sean casi infinitas y demuestran que su estudio siempre brinda un doble placer. Por un lado, a quien con esfuerzo y paciencia lo lleva a cabo, y por el otro, a nosotros, sus lectores, que nos enriquecemos con todo lo que de ellos aprendemos. Me pasé 5 minutos, perdón. Gracias. Muchas gracias. Y no, está bien, no pasa nada grave, ya estamos organizando. Le vamos a dar la palabra a Luciano Pesano, que tiene una información, y ya después nos pasamos al cierre. Un saludo para todos, y Luciano, te cedo la palabra.
Gracias, Mario. Vamos a hacer esto muy breve en realidad. Aprovechando que estando de bibliografía con el IFINRA, queremos hacer una muy breve presentación del volumen 2 del Anuario Argentino de Numismática, al cual nuestro presidente se refirió como una fuente muy importante. Este volumen 2 trae dos importantes artículos de exonumia, uno sobre fichas y el otro sobre vales, pero también trae muchos otros artículos de importantes miembros titulares y correspondientes del IFINRA. Todo el interesado en adquirir este volumen 2 puede contactarse con el IFINRA a través de nuestro correo electrónico, institutoifinra@gmail.com, o bien ubicarnos en las redes sociales. Simplemente es eso, el aporte del IFINRA a la bibliografía numismática, a las bibliotecas especializadas, el volumen 2 del anuario que pudimos editar, imprimir y largar a la circulación, inclusive en esta pandemia, gracias al esfuerzo de todos los miembros. Nada más, muchas gracias. Realmente muchísimas gracias a todos. Les agradezco desde ya y bueno, ya nos vamos a estar siguiendo con toda esta información y hablando en otros ámbitos y con más tiempo, obviamente. Mil disculpas desde ya para todos y nos pasamos para el cierre. Un saludo para todos.